Bien, buenos días. ¿Me escuchan ahí los que están? Sí, profesor. Listo, gracias. Vamos a hacer el último esfuerzo hoy después de madrugar tanto, ¿no? Un sábado. Un sábado con amor y amistad, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando sobre derivadas parciales y estamos haciendo un paralelo con el caso que ustedes conocen de funciones de una variable, ¿no? Entonces ya vimos que estas derivadas se les evalúa en un punto, tienen una interpretación como una pendiente y una recta tangente también. ¿Bien? Y bueno, ahorita nosotros podemos hablar de derivadas de orden superior. Es decir, que nosotros cuando teníamos allá cálculo diferencial, pues también hacíamos segundas derivadas de las funciones, ¿no? Teníamos f, calculamos f, f' de x o f segunda, todo esto. Esta segunda derivada, ¿para qué la usaban ustedes especialmente allá? Para hallar concavidades, no sé si es cóncava hacia arriba o hacia abajo, la gráfica de esta función f, que es de una función de una variable. Pues todo esto usted lo maneja. Y teníamos otra notación para las derivadas allá en cálculo diferencial. Usábamos la d, la derivada de f con respecto a x. Bien. Aquí mientras ingresan los demás. La derivada parcial de, perdón, la derivada de f con respecto a x se denotaba así. Y la segunda derivada, ¿saben cómo la denotaba? Era así, ¿no? Una d al cuadrado, ¿no era? Al cuadrado de f con respecto a x. Esta era otra notación que ustedes tenían allá en cálculo, todo esto es de cálculo diferencial. Entonces aquí también podemos seguir esta idea, ¿no? Hasta la notación es la misma. Nosotros podemos hablar de segundas derivadas parciales, ¿no? Entonces yo puedo calcular la derivada de f, la derivada parcial de f. Pensemos f una función aquí ya de dos variables. F que depende de x y y. La derivada parcial de f con respecto a x, las que ya aprendimos así, la denotamos así como f sub x también, ¿no? Y yo puedo derivar, cuando yo derivo una función de dos variables, me queda de nuevo una función de dos variables. Entonces tiene sentido que yo calcule la segunda derivada parcial, que lo denoto así, de f con respecto a x. Ah, bueno, aquí me faltó escribir en el caso diferencial de x cuadrado. Cuando esa es la notación que se usaba. Y aquí se usa lo mismo, de x cuadrado. Entonces la segunda derivada parcial de una función. Lo mismo para la variable y. Listo. Y como otra forma de anotarlo es así. Escribir f, x, porque esta sub x que coloco aquí es cuando derivo la primera vez. Y si derivo de nuevo con respecto a x, entonces f, x sub x. Bien, pura notación. Lo mismo en el caso de y. Es decir, si yo, la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Entonces todo esto es notación, que se familiaricen con eso. Esto es igual a f y sub y. Bien. Y también podemos hacer derivadas mixtas. Esto sí es diferente, esto sí es nuevo, ¿no? Como tenemos dos variables, yo puedo primero derivar con respecto a x y lo que me dé lo derivo con respecto a y. ¿Cómo denoto eso? Así. Voy a derivar mi función f dos veces. Entonces coloco la derivada dos veces. Y aquí coloco el orden. Primero derivo con respecto a x y lo derivo con respecto a y. Bien, se llaman derivadas mixtas. Y esto lo puedo anotar así también, como f. Primero derivé con respecto a x, entonces coloco f sub x y luego con respecto a y, entonces f sub x y. Bien, y lo puedo hacer en el orden
contrario. Es decir, primero voy a derivar dos veces la función f. Primero voy a derivar ahorita con respecto a y. Voy a colocar aquí primero con respecto a y. Y lo que me dé, lo derivo con respecto a x. Entonces esta es la otra derivada mixta. Y puedo usar la otra notación. F sub y, ¿cierto? Primero con respecto a y. Y lo que me dé con respecto a x. Entonces estas son las mixtas. Derivadas parciales mixtas. Bien. Y así como yo derivo dos veces, tres veces, puedo continuar derivando, ¿no? Si yo puedo derivar n veces, pues derivo n veces y aquí coloco una n y aquí una n. De hecho, hay un teorema muy interesante que dice que cuando uno tiene una función de dos variables, f de x, y, una función f de x, y, de dos variables, pues, y digamos que esta función tiene derivadas parciales de primer orden, es decir, f sub x y f sub y. Estas son las derivadas parciales de primer orden. Si esas derivadas son funciones continuas, digamos así, continuas, entonces esto va a implicar que las derivadas mixtas son iguales, es decir, que f sub x, derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y, me da lo mismo que derivar con respecto a y primero y luego con respecto a x. Bien, un resultado interesante sobre las derivadas parciales mixtas. Bien, son iguales, no importa el orden. Ahora, esta condición que pide el teorema, que estas derivadas de primer orden sean continuas, prácticamente todas las funciones que nosotros vamos a tratar aquí en clase satisfacen esa condición. Entonces, lo que tenemos por ese lado. ¿Preguntas? Esta es la parte de derivadas de orden superior. Bien, en la misma sección 13.3, en la página 912 pueden ver esto si quieren. Derivadas parciales mixtas o cruzadas le llaman. Si quiere, damos un ejemplo aquí, bien sencillo. Entonces dice, hallar las derivadas de segundo orden de esta función de dos variables y determine el valor de f, x, y, es decir, la derivada mixta, la derivada parcial mixta, cruzada, evaluada en menos 1,2. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x me va a dar y cuadrado más 10xy cuadrado, ¿no? Entonces, estas derivadas ustedes las pueden verificar. Y si derivo, por ejemplo, aquí tengo la primera derivada parcial de f con respecto a x. Si derivo de nuevo con respecto a x esto, la derivada de x me da 1, me da y cuadrado. Bien, entonces fxx da y cuadrado. Y si tengo f sub x, que es la derivada parcial de f con respecto a x. Si eso lo derivo con respecto a y, que me da? Me da 6y más 20xy. Bien. Y se denota así, esta derivada mixta. xy. Primero con respecto a x y luego con respecto a y. Y si evalúo esta derivada cruzada en el punto que me dice menos 1,2, pues donde está x coloco menos 1, donde está y coloco 2. Esto aquí me daría menos 40. Esto aquí me haría 12, ¿no? Porque y vale 2. Da menos 28. Ahora, no hay una interpretación gráfica para esta derivada mixta, esta derivada cruzada. Sin embargo, estos ejemplos aquí son muy tradicionales, muy básicos, ¿no? Hacer esas derivadas parciales. Entonces, yo preparé unos ejemplitos que pueden ser interesantes sobre derivadas parciales, otros distintos a los del libro, y veámoslos por aquí. Entonces, veamos estos ejemplos. El ejemplo 5 están notas. Bien, sigue siendo derivadas parciales, pero un poco más interesantes, que usan propiedades de la función logaritmo, ¿no? Por ejemplo,
Ya, hagamos estos tres casos. Si tenemos esta función de dos variables, exponencial de y por seno de xy, calculemos f de y. No sé si esto lo revisamos en la clase anterior, no, ¿cierto? Entonces yo voy a derivar esta función, es un producto, la derivada exponencial es ella misma por seno de xy más seno de xy porque la segunda es el derivado, más e a la y por la derivada de seno de xy que es coseno de xy, por la derivada interna, estoy derivando con respecto a y, la derivada interna es x, entonces me queda así esta derivada, ¿no? Puedo sacar factor común a la y y me queda de esta forma. Entonces ese no, tampoco sigue siendo interesante. Entonces veamos esto. Consideremos esta función de dos variables. Logaritmo natural de raíz de x por y. ¿Cómo derivarían esa? Raíz de x por y esto está dentro de un logaritmo natural. ¿Qué tal está? Más interesante, ¿no? Esta es mi función g. Es función g de dos variables. Entonces, ¿cuánto sería g sub x? La derivada parcial de g con respecto a x. A ver, ¿quién sabe resolver ese? ¿O tiene una idea, alguna idea? Sería como que derivo lo que tengo entre paréntesis con respecto a x sobre lo que tengo entre paréntesis. Bueno, pero yo creo que va a convenir antes aplicar algunas propiedades de la función logaritmo. Esta función logaritmo es bien interesante y miremos estas propiedades. Una propiedad de logaritmo natural que ustedes probablemente tuvieron que estudiar en cálculo integral dice que el logaritmo natural de a, supongamos que a es un número positivo, ¿no? El logaritmo natural de a elevado a la n, ¿cuánto es? Es lo mismo. ¿Qué pasa con los exponentes cuando están dentro del logaritmo? Lo mismo que n veces. El exponente sale de la función logaritmo y queda n veces el logaritmo natural de a. ¿Sí o no? Y eso es verdad. O sea, que ustedes saben que el logaritmo de a por b, ¿cuánto es? Si yo tengo dos números multiplicándose dentro de un logaritmo, ¿qué me queda? Eso me queda logaritmo natural de a más logaritmo natural de b, ¿no? Por esta propiedad de aquí, es que se tiene esta para el caso n. Entonces, ¿por qué hablo de eso? Porque yo también sé que si yo tengo raíz de x por y, raíz de x lo se puede escribir así, como x por y elevado a la que, A la un medio. A los medios. a la un medio mínimo. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí es el logaritmo de x por y a la un medio. Entonces voy a poder usar, me reescribo la función, voy a poder usar esas propiedades del logaritmo. Si yo escribo esto como x por y a la un medio, entonces este es el exponente. Vamos a reescribir esta función antes de derivarla para que nos quede más sencillo, ¿sí o no? Entonces este es el exponente. Por la propiedad 1, que voy a escribirla aquí, propiedad 1, propiedad 2, no, propiedad 1 y propiedad 2 es esta. Esta no. Por la propiedad 1, como tengo x por y elevado a la un medio, ese un medio sale del logaritmo. Me quedaría así, un medio logaritmo natural de x por y, ¿no?
Una propiedad buena del logaritmo. Ahorita tengo una multiplicación, me quedó x por y multiplicándose. Entonces me quedaría un medio. Aplico la propiedad 2 ahora. Abro paréntesis. Logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y, ¿cierto? Y esta es una mejor forma de derivar la función. Si distribuyo en un medio, eso me queda como un medio ln x más un medio ln y. Listo. Esta es la misma función g. Ahorita sí la puedo derivar fácilmente. Expresada así. ¿Cuánto es la derivada con respecto a x? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Pues 1 sobre 1 o x. 0. 1. 1 1 sobre lo que está sobre, dentro del logaritmo, ¿no? sí, 1 sobre x. Entonces sería un medio, que es la constante, por 1 sobre x. Y miren, fue muy fácil derivarla así. Y la derivada con respecto a y, medio, un medio, por 1 sobre y. ¿Y cuánto es? A ver, aquí. Un medio, 1 sobre y. ¿Cuánto sería, por ejemplo, g de x, x? Es decir, derivar esta función de nuevo, ahora, de nuevo con respecto a x. Entonces la constante queda, ¿y cuánto es la derivada de 1 sobre x? Recuerda que eso lo puedo escribir como un medio. X o 1. Ojo, ojo. 1 sobre x lo puedo escribir como X. x a la menos 1, ¿no? Si yo derivo, ¿qué pasa? Menos x. Me queda, el menos 1 pasa a multiplicar, me quedaría menos un medio por aquí, por x a la menos 2, ¿no? Porque cuando uno deriva, resta uno en el exponente. Entonces la segunda derivada parcial de g con respecto a x me da menos un medio, y x a la menos 2 lo puedo volver a escribir así como 1 sobre x cuadrado. Bien. Lo mismo para el caso, si derivo con respecto a y, me haría lo mismo, pero con y. Es decir, g, y es igual a menos un medio por 1 sobre y al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí están las derivadas de orden superior también. Con respecto a x, con respecto a y. Bien, y tuvimos que usar propiedad del logaritmo porque así se hace mucho más sencillo, ¿no? Ahora, ustedes pueden revisar este otro ejemplo aquí de cómo derivar esta función que puse aquí. ¿Dónde está? El ítem C, miren, esta es la función de dos variables. Tengo logaritmo natural de x más y sobre x menos y. Bien. Y lo que pasa ahí es que usé propiedad, la siguiente propiedad de la función logaritmo. Cuando ustedes vean un logaritmo, traten de reescribir la función usando las propiedades y luego derivan. Entonces nosotros sabemos, todo esto yo creo que, por ejemplo, yo di el curso de cálculo integral el semestre pasado y ahí estudiamos la función logaritmo, ¿no? Entonces ustedes también tuvieron que haberlo visto. Logaritmo de a sobre b, esto es lo mismo que tener logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Bien. Entonces yo tengo una división, lo reescribo de esta forma mejor y luego derivo cada parte. Bien. Entonces, aquí se aplicó esa propiedad a mí.
tengo esta división, entonces me queda el logaritmo natural de x más y menos logaritmo natural de x menos y. Si derivo con respecto a x, esta primera parte, la derivada con respecto a x, ¿cuánto da? Pues cuando uno deriva el logaritmo natural, lo primero que me da es 1 sobre lo que está dentro de la función logaritmo, ¿cierto? Entonces me da 1 sobre x más y por la derivada interna. La derivada interna de esto, con respecto a x, ¿cuánto da? 1, ¿no? La derivada de x es 1. Entonces por eso queda esta expresión. Menos, bien, la derivada de esta expresión con respecto a x da 1 por lo que está dentro del logaritmo. Entonces da 1 sobre x menos y por la derivada interna que también es 1. Bien, entonces eso me haría esa derivada parcial. Bien, si quiero hacer la suma indicada ahí, pues multiplico en cruz, ¿no? Sumar fracciones o restar fracciones. Daría esto que está aquí. Bien, de la misma forma, se calcula la derivada parcial de f con respecto a y. Bien, entonces aquí estos ejercicios, para que los vayan revisando. Ejercicios sugeridos, miren. No se dejen sorprender en los quizzes ni en los parciales. Hagan los ejercicios y verán que no van a tener ningún problema. ¿Listo? Mire que lo estoy dando con anticipación. Entonces ahí les sugiero esos ejercicios para que practiquen los conceptos. Veamos algunos que tratan. Recuerden que ese ejercicio que hice en el quiz estaba puesto ahí en las notas. Desde la primera semana ustedes lo tuvieron ahí a la mano para hacerlo. Entonces no se dejen sorprender, por favor. Profesor, una pregunta. Sí, ¿Usted pasó esas notas de lo de derivadas parciales al grupo? no estoy seguro. Creo que no. No, perdón, creo que sí. La clase anterior, pero de todos modos ahorita la envío. O si no, se la señalo ahí en el grupo. Bueno, Listo para que revisen esos ejemplos. Entonces, miren, aquí están los ejercicios de la sección 13.3. Parecen que son, por ejemplo, el 41, 48, 53. Entonces, miren, este libro, para nadie es un secreto que tiene solucionario, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes por qué no hacen lo siguiente? Primero intentan resolverlo con la teoría que hemos estudiado, los ejemplos del libro lo intentan resolver y luego verifican con el solucionario. ¿Bien? No ver el solucionario primero y luego hacerlo, no, porque ese no es el orden apropiado, no se aprende tanto así. Mejor se consulta el solucionario luego de haberlo intentado. O si usted se sienta a hacer el 48, por ejemplo, pasan 15 minutos y nada que puede, o está muy inseguro, entonces usted ahí sí va y ve el solucionario. Y el 48 es este que está aquí. Bien. Desen por lo menos 15 minuticos de intentar. Lo ideal sería que se dieran unos 30 minutos, pero yo sé que todos ustedes están muy ocupados. Hay muchos cursos que hacer, muchas obligaciones. Entonces desen 15 minutos, por lo menos. Si en esos 15 minutos no se les ocurre nada, no les da las cuentas, entonces ahí sí consultan el solucionario. Bien. Bueno, entonces aquí está en el 53 también otro sugerido. Veamos a ver. Creo que no hay nada. En el ejercicio 53 y 54, calcular las pendientes de la superficie en la dirección de X y de Y en el punto A. Entonces, miren, 53. Entonces aquí está dibujado todo para que ustedes orienten. Entonces, una recta tangente se va, por ejemplo, esta parábola que me quedó aquí, como una forma parabólica, ¿no? Esta se generó cuando cortamos la superficie con un plano que paralelo al eje X. Entonces, esta pendiente que es de aquí, en esta dirección, sería la derivada parcial de eje con respecto a X, evaluada en este punto, ¿no? En 1, 1. Bien. Y
cuando corto este elipsoide con un plano paralelo al eje Y, me forma esta parábola de aquí, ¿no? O parábola o la mitad de una elipse, no sé qué será eso. Si es un elipsoide, entonces debe ser la mitad de una elipse. Entonces la pendiente en este sentido aquí sería la derivada parcial de G con respecto a Y, evaluada en el punto 1, 1. Lo mismo para este caso. Entonces miren, estos ejercicios no están complicados. Por aquí aparece el 68. Bien. Vamos a ver 68. Dice, bueno, aquí son funciones de 3 variables. Una función f que depende de x, y, z. Y dice que calculemos las derivadas parciales f sub x, f sub y, f sub z. Y que las evaluemos en este punto. Bien. Entonces, como ya mencioné, cuando tenemos 3 variables, se aplican las mismas reglas de siempre. Bien. Si deriva con respecto a z, asume x, y constantes. Lo mismo para los otros casos. Y por acá dice, este ejercicio, el 103 aquí, este también se sugiere. Entonces dice ecuación de ondas. Dice en los ejercicios del 101 al 104 mostrar que la función satisface la ecuación de ondas que se muestra aquí. Entonces hay que tener en cuenta la notación, ¿no? Aquí dice que la segunda derivada de la función z con respecto a t tiene que ser igual a c cuadrado, una constante, por la segunda derivada de z con respecto a x. Y entonces aquí tenemos una función, la función z depende en este caso de x y de t, no aparece y. Depende de x y t. Pero ustedes aplican las reglas igual. Imaginen que la t es una y y listo. Si derivan con respecto a x, asumen que t es constante. Si derivan con respecto a t, asumen que x es constante, ¿no? Entonces, ¿cómo se probaría eso? Ustedes primero tienen que calcular esta derivada que está aquí, la segunda derivada de z con respecto a t. Calculan eso y luego calculan la segunda derivada con respecto a x. Eso que les dé lo multiplican por c al cuadrado. Y notan si esas dos cosas dan iguales. Si lo que calculó aquí es igual a lo que calculó acá. Bien. Son ejercicios, esto tiene que ver con en física, ¿no? Es una ecuación diferencial, ¿no? De segundo orden. Y bueno, aquí la solución sería esta, ¿no? Se espera que se satisfaga esa... bueno, ahí dice que lo muestre. Entonces hay que mostrar que lo que ustedes están haciendo es mostrar que esta función resuelve esta ecuación diferencial. No sé si ustedes ya vieron ecuaciones diferenciales. Pues eso es más o menos eso. Entonces miren, eso es lo que se tiene. No están complicados los ejercicios. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 ejercicios. 15 minuticos por día. De aquí a la próxima semana ya los han revisado todos. ¿Sí o no? No estoy poniendo que hagan 200 ni nada de eso. Ahora, si hay gente con mucha energía aquí en este curso, entonces ya puede empezar a mirar cualquier otro ejercicio, ¿no? Si hace eso, si luego se siente con mucho tiempo, puede empezar a revisar todos los demás. Creo que no hay ninguno que se resista al intento de ustedes para ser resuelto. Del 1 hasta el... Del 1 hasta aquí, hasta 110, yo creo que ninguno es difícil. No. Entonces, los que tengan mucha energía y tiempo, pueden revisar los otros, cualquiera, del 1 al 110. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo tranquilo? Sí, profesor. Sí, señor. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima, bueno, aquí hay otros que son como aplicados, ¿no? Ejercicios aplicados. Miren este 118, dice, una empresa fabrica 2 tipos de estufas. Una empresa fabrica 2 tipos de estufas
de combustión de madera. El modelo autoestable y el modelo para inserción en una chimenea. Bien, autoestable es como los asadores, ¿no? Tienen sus 4 paticas ahí, se sostienen solos. Y el otro tiene que colocarse aquí, la otra estufa es para colocarla en una chimenea, ¿no? La función de costo para producir X estufas autoestables y Y estufas de inserción es la siguiente. Entonces, esta es la función que me da el costo. El costo depende, claro, de X y de Y, ¿no? Está dado así. Entonces dice calcular los costos marginales, pues la derivada de C con respecto a X y la derivada de C con respecto a Y, cuando X es 80 y cuando Y es 20. Bien. Cuando se requiera una producción adicional, ¿qué modelo de estufa hará incrementar el costo con una tasa más alta? Bueno, entonces, calcular estas derivadas parciales de C con respecto a X y con respecto a Y, fácil. Entonces me va a quedar, noten que C aquí depende de 2 variables. Cuando ustedes calculen esas derivadas parciales, las tienen que evaluar en el punto 80,20. X 80, Y 20. Bien, y eso les va a dar algún numerito ahí. Puede ser que cuando llegue con respecto a la derivada de C con respecto a X da, por decir algo, 3. Y la derivada de C con respecto a Y da 5. Bien, entonces, ¿cuál es la interpretación de esos dos numeritos, el 3 y el 5? Entonces, esto está diciendo que el costo de producción aumenta más cuando produzco una unidad más de la estufa de inserción. Bien, que aumenta, es decir, que producir una estufa más de inserción aumenta más rápido el costo que producir una estufa de autoestable. Bien, porque esos costos marginales, eso es lo que indican la velocidad en la que crece mi costo con una modificación de X. Bien, por eso la pregunta B va orientada a eso. Dice, ¿qué modelo de estufa hará incrementar el costo con una tasa más alta? Entonces, en el ejemplo que yo estoy diciendo, suponiendo que este es 5, pues la estufa de autoinserción, perdón, de inserción, haría aumentar más rápido el costo de producción. Bien, todos estos tipos de problemas son típicos. Por allá en los cursos de los que estudian, no sé si en esta universidad, en otra universidad, no, una universidad que yo alguna vez conocí, la Universidad ICESI en Cali, los que estudiaban microeconomía, esto era el pan de cada día, ¿no? Resolver este tipo de problemas. Entonces, nosotros no estamos especialmente interesados en hacer todos estos ejercicios aplicados, pero los que tengan curiosidad pueden ir revisándolos. Si alguien quiere traer un problema de eso a la clase, pues le hacemos una parte y lo miramos entre todos, ¿no? Por aquí aparece una ecuación, los que han estudiado física 3, creo que dan esto, ¿no? Ley de los gases ideales, que aparece esta ecuación aquí. PV igual a nRT, donde P es la presión, V el volumen, N es ese número de moles en un gas y R es una constante, ¿no? Entonces mostrar que se satisface, que esta ecuación satisface esta ecuación diferencial aquí. Entonces, ¿cómo haría eso? A ver. Uno lo que tendría que hacer es, por ejemplo, aquí se calcula la derivada parcial de T con respecto a P. Entonces, lo que tendría que hacer uno es despejar T de aquí, este T que es la temperatura absoluta, y derivar con respecto a P. Lo mismo para los otros casos. Si me piden calcular la derivada de P con respecto a B, entonces despejo P y luego derivo. Bien. Y ver que se tiene que multiplicar esas 3 derivadas parciales da -1. Bueno, no se habla mucho de las aplicaciones, solo cuentas. Y aquí una función de utilidad, miren, utilidad marginal.
poco lo que les mencionaba antes. Entonces, esta es una función de utilidad del consumidor. ¿Bien? Entonces, esto es la satisfacción que tiene una persona cuando consume X unidades de un producto y Y unidades de otro producto. ¿Bien? Entonces nos preguntan cuál es la utilidad marginal. Pues la pregunta aquí podría ser bien interesante, es cuál es la cantidad del producto X que debo consumir y el producto Y, de tal forma que obtenga la mayor utilidad, ¿no? Sería un problema de optimización que veremos más adelante. Y ya cuando tenemos restricciones económicas, sería un problema de optimización con restricciones. Ahí tendríamos que usar multiplicadores de Lagrange, una técnica que de aquí a una semana y media ya estaremos abordando. Y bueno, eso es lo que tiene por ahora. ¿Preguntas? Diferenciales, este capítulo no lo vamos a ver. Entonces, lo siguiente que nos queda para la próxima clase es hablar sobre la regla de la cadena. ¿Bien? Regla de la cadena. Entonces, ¿de qué es que trata eso? Entonces, nosotros hemos trabajado con funciones aquí, nos quedan como 2 minutos, funciones de 2 variables, ¿bien? X y Y. Sin embargo, digamos que Z igual a f de X y Y. Sin embargo, estas funciones X y Y, a su vez, pueden depender de otra variable, pueden ser funciones de una variable real, pueden depender de t, ¿bien? Donde t varía en algún intervalo, t es un número real, t pertenece a un intervalo i. Entonces lo que nosotros queremos hacer es, si x y y dependen de t, entonces a la final la función f también depende de t, ¿bien? Es decir, que en el fondo, f depende de t. Entonces nosotros estamos interesados en calcular la derivada parcial de z con respecto a t, ¿bien? Porque en el fondo ya depende de t. Entonces la regla de la cadena lo que dice es que esa derivada parcial de z con respecto a t va a ser igual a la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t más. Entonces, en la próxima clase vemos por qué x y y dependerían de un parámetro t. Bien. Que este xt y este yt lo que están haciendo es parametrizar una curva en el plano. Entonces vamos a ver por qué eso va a ser interesante. Entonces esto es la regla de la cadena. Es igualdad que yo estoy escribiendo aquí. Pero en la próxima clase le damos un contexto mejor. Listo. Esto es regla de la cadena. Para irnos preparando. Y vamos a trabajar en la sección 13.5 del libro guía. Bien. Eso fue lo que escribí aquí, este teorema 13.6. Entonces, eso es todo por hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Un feliz día del amor y la amistad para todos. Nos vemos el martes. Gracias, profesor. Gracias, profe. Profe. Gracias, profe. Bueno, que estén bien.